Vamos a ver ahora cómo calculamos el dominio de funciones radicales. Las funciones radicales son aquellas que llevan la variable x dentro de un símbolo de raíz. Entonces, nuestras funciones, si f es una función radical, eso es lo mismo que decir que f de x va a tener una fórmula de este tipo, raíz enésima, es decir, puede ser cuadrada, cúbica, quinta, es decir, cualquier tipo de raíz, y dentro, en el radicando, va a llevar otra función. Vale, ¿cómo calculamos el dominio de f? Pues el dominio de f va a depender de si esa raíz es par o impar. En el caso de que la raíz sea impar, las raíces impares existen siempre que exista, que tenga sentido lo que va dentro de ellas, lo que va en el radicando. Pues en este caso el dominio de f sería exactamente igual que el dominio de g. Pero ya digo, eso si n es impar. Si n es par, las cosas se complican un poquito más. Las raíces pares sabemos que no existen siempre, existen cuando el radicando es mayor o igual que 0. Pues entonces nuestro dominio cuando n es par van a ser aquellos x para los que exista lo que va dentro, es decir, aquellos x del dominio de g, tales que g de x sea mayor o igual que 0. Y esto cuando n es par. Entonces, necesitamos que exista lo de dentro, pero necesitamos además que sea mayor o igual que 0. Vamos con los ejemplos. Primer ejemplo. F de x igual a la raíz cuadrada de menos x menos 2. Vale, es una raíz par. Entonces, el dominio de f van a ser todos aquellos números x del dominio de g, es decir, que hagan que exista menos x menos 2. Menos x menos 2 es un polinomio, entonces existe siempre. Entonces son todos los números reales, pero ahora necesito que menos x menos 2 sea mayor o igual que 0. Entonces tengo que resolver esa inecuación. Para resolver este tipo de dominios vais a tener que recordar muy bien cómo se resolvían inecuaciones. No solo de primer grado, sino de cualquier tipo. Esta es muy sencillita. A ver, menos x menos 2 la resuelvo aquí. Mayor o igual que 0 es lo mismo que decir menos x mayor o igual que 2. Y ahora hay que multiplicar toda la inecuación por menos 1. Cuando multiplico o divido una inecuación por un número negativo, la desigualdad cambia de sentido. Entonces esto es lo mismo que decir x menor o igual que menos 2. Es decir, los números que nos sirven son aquellos que verifican que son menores o iguales que menos 2. Y eso sería la semirrecta menos infinito menos 2. Y ese es nuestro dominio en este ejemplo. Vale, vamos con otro ejemplo. F de x igual a raíz cuarta, vuelve a ser una raíz par, de 2x cuadrado más 3x menos 2. Bueno, entonces, dominio de f. Como vuelve a ser una raíz par, yo necesito primero que exista lo que va dentro. Es un polinomio, entonces existe siempre, es decir, los x pertenecientes a r. Pero ahora necesito que 2x cuadrado más 3x menos 2 sea mayor o igual que 0. Eso es una inecuación de segundo grado que tengo que resolver aparte. Es decir, voy a resolver 2x cuadrado más 3x menos 2 mayor o igual que 0. Para resolver inecuaciones de grado superior a 1, siempre hay que factorizar el polinomio. Entonces voy a factorizar 2x cuadrado más 3x menos 2. Para eso primero lo igualo a 0 y resuelvo. Entonces me quedaría x igual a menos b más menos raíz cuadrada b cuadrado menos 4 por a por c dividido por 2a
Entonces me queda menos 3 más menos, 9 más 16, raíz de 25 que es 5, dividido por 4. Entonces me queda menos 3 más 5, 2 cuartos que es 1 medio, y menos 3 menos 5 menos 8 cuartos que es menos 2. Vale, eso significa que esta inecuación, en vez de escribirla así, la voy a escribir como coeficiente principal, que es 2. Recordad siempre que hay que poner el coeficiente principal al factorizar. 2. Y ahora x menos la primera raíz, menos 1 medio, y x menos la segunda. X menos menos 2 es x más 2. Y eso mayor o igual que 0. Esta es la inecuación que tenemos que resolver. Esta. Vale, entonces, ¿cómo se hacía eso? Bueno, pues lo que hacemos es dibujar la recta real y sobre ella marcar esas dos raíces, el 1 medio y el menos 2, por orden. Menos 2 y 1 medio. Como en nuestra inecuación aparece la rayita del igual, eso significa que estos dos números, que son los que anularían este polinomio, sí nos van a servir, es decir, los he de coger porque en ellos se anula, vale 0 y el 0 está incluido. Y ahora tengo que ver el signo de cada uno de esos tramos. Entonces cojo un número en cada tramo y miro el signo. Y entonces digo, vale, si x es igual a menos 3, que es un número del primer tramo, ¿dónde tengo que sustituir? Aquí. Y digo, bueno, 2 siempre va a ser positivo. Positivo. Ahora diría 3 menos 1 medio, eso también es positivo. Ah, perdón, es menos 3. A ver, esperad un segundo. Menos 3 menos 1 medio, negativo. Menos 3 más 2, negativo. Y esto da positivo. Entonces, este tramo, positivo. Cojo ahora un número entre menos 2 y 1 medio. Pues voy a coger el 0. Y voy a sustituir otra vez aquí. Entonces, el 2 siempre es positivo. Y ahora digo 0 menos 1 medio, negativo. Y 0 más 2, positivo. Y esto da negativo, negativo. Cojo un número después del 1 medio, el más fácil, el 1. Lo mismo, vuelvo a sustituir donde está factorizado el polinomio. 2 es positivo, 1 menos 1 medio es positivo y 1 más 2 es positivo. Y esto da positivo. Vale. Ahora digo, vale, me pedían mayor o igual que 0. Si me pedían mayor o igual que 0, lo que me sirve es este tramo, cogiendo el menos 2, porque ahí vale 0, y este tramo, también cogiendo el 1 medio. Entonces venimos aquí y decimos, vale, pues nuestro dominio es desde menos infinito hasta menos 2 cogiéndolo, unión desde 1 medio cogiéndolo a más infinito. Y ese sería nuestro dominio. ¿Vale? Bueno, a ver, otro ejemplo. F de x igual, ahora una raíz impar, raíz quinta de 9x cubo más 3x cuadrado menos x más 5. Vale, dominio de f. Aquí es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque como es una raíz impar, lo único que necesitamos es que exista lo que va dentro. En este caso, esto que va dentro es un polinomio, es otra función, pero es un polinomio. Entonces el dominio de f es igual que el dominio de g porque n es impar, n es 5. Y entonces el dominio de g por ser un polinomio es todo r. Aquí no tenemos ninguna cuenta que hacer. Vale, vamos con un ejemplo más. Ahora lo vamos a complicar un poquito. F de x. F de x igual a raíz cuadrada de 12x menos x cuadrado más otra raíz, raíz cuadrada de x menos 3. Sabemos que esas dos raíces no se pueden juntar.
Vale, entonces lo que sí tengo es, esto es una función a la que puedo llamar g de x, todo, incluida la raíz, ¿eh? Y esto es otra función a la que llamaría h de x. Y las dos, tanto la g como la h, son funciones radicales, porque llevan raíces. Vimos cómo se calculaba el dominio de la suma de funciones. F es una suma de funciones. Yo tengo que F es igual a G más H. Entonces nosotros vimos que el dominio de F, por ser una suma, va a ser la intersección de los dos dominios. Va a ser el dominio de G intersección el dominio de H. Pues yo lo que tengo que calcular es primero el dominio de G y después el dominio de H y después ver lo que tienen en común. Entonces vamos a calcular el dominio de G. G de x es entonces la raíz de 12x menos x cuadrado. El dominio de G van a ser los números que hacen que exista lo de dentro, y lo de dentro es un polinomio, es decir, existe siempre, pero tales que 12x menos x cuadrado es mayor o igual que 0. Necesito que sea mayor o igual que 0. Esa inecuación es más sencillita de resolver porque se factoriza muy fácil. Factorizamos porque es de grado superior a 1 y sería x que multiplica a 12 menos x y necesito que eso sea mayor o igual que 0. Tengo que representar sobre la recta real los números que anulan este factor y este factor. El factor x se anula en 0 y el factor 12 menos x se anula en 12. Entonces tengo que pintar el 0 y el 12. Como aparece el signo del igual, esos dos números nos van a servir porque anulan y el 0 es una posibilidad, es decir, puede valer 0 este producto. Y ahora igual que antes, tengo que coger un número en cada tramo y ver qué signo tiene. Entonces cojo un número antes del 0, pues cojo el menos 1 y sustituyo aquí. Entonces la x sería negativa porque menos 1 es negativo. Y 12 menos menos 1 quedaría positivo. Entonces esto daría negativo. Cojo ahora un número entre 0 y 12, el 1, y sustituyo x positiva porque sería 1 y 12 menos 1 positivo. Y más por más da más positivo. Cojo un número después del 12, el 13, y sustituyo. 13 sería positivo y 12 menos 13 sería negativo. Esto daría negativo. Vale, yo necesitaba que fuese mayor o igual que 0, es decir, el tramo que me sirve es este. Solamente me sirve este tramo. Es decir, el dominio de G son los números que cumplen esta desigualdad y acabamos de ver que eso es el intervalo cerrado 0, 12. Ya tengo el dominio de G. Ahora voy a calcular el dominio de H. Calculamos el dominio de H. H de x es la raíz de x menos 3. Entonces, el dominio de h van a ser los números x que hacen que exista x menos 3, y esos son todos, pero necesito que x menos 3 sea mayor o igual que 0, porque va a una raíz par, cuadrada. Bueno, pues x mayor o igual que 3, perdón, x menos 3 mayor o igual que 0, eso es lo mismo que decir x mayor o igual que 3, y eso es lo mismo que decir la semirrecta que empieza en 3 cogiéndolo y va hasta más infinito. Vale, entonces ya tendría el dominio de H también. Habíamos dicho que el dominio de F, aquí lo tenemos, es el dominio de G intersección el dominio de H. Entonces tengo que hacer la intersección entre el dominio de G, que dijimos que era desde el 0 hasta el 12, cogiendo los extremos, con el dominio de H, que acabamos de ver que es desde el 3, que por ejemplo andaría por aquí, cogiéndolo hasta más infinito. Pues la intersección de esos dos conjuntos va a ser el dominio de F. Dominio de F es dominio de G, intersección dominio de H. ¿Qué tienen en común esos dos conjuntos? Pues desde el menos 3 hasta ¿dónde? Hasta el 12, cogiendo los extremos. Bueno, pues ese es nuestro dominio. Esto venimos aquí y sería el intervalo cerrado 3.
Bueno, creo que en el vídeo anterior quedó sin terminar de escribir el dominio final. Estábamos diciendo, lo teníamos aquí, que el dominio de f, que era la intersección de los dominios de g y h, iba a ser este intervalo cerrado y lo estábamos escribiendo y se paró el vídeo. Bueno, pues eso es el dominio de f. Vamos con otros ejemplos. Vamos a borrar. Vale, entonces vamos con un nuevo ejemplo. Vamos a considerar entonces la función f de x igual a raíz cuadrada y ahora vamos a considerar un cociente dentro de la raíz cuadrada. 2x menos x cuadrado dividido por 5 menos 2x. Vemos entonces que dentro de la raíz va otra función g, que en este caso es una función racional. Es decir, tenemos una función radical que lleva dentro una función racional. Función racional. La g es racional, cociente de polinomios, y la f es radical. Bueno, ¿cuál va a ser el dominio de la nuestra, de la que nos preguntan, que es la f? Dominio de f. Bueno, pues van a ser los números x pertenecientes a r tales que, a ver, primero, tiene que existir lo que va dentro de la raíz. Lo que va dentro de la raíz es un cociente de polinomios. Y el cociente de polinomios existe siempre que el denominador no se anule. Es decir, lo que necesitamos es que 5 menos 2x sea distinto de 0. Pero ¿qué más necesitamos? Necesitamos que la raíz exista. Y como es una raíz par, necesitamos entonces que lo que va dentro de ella, 2x menos x cuadrado dividido por 5 menos 2x, necesitamos que sea mayor o igual que 0. Es decir, han de cumplirse esas dos condiciones. Bueno, pues ahora vamos a ver en qué consiste eso. La primera condición, 5 menos 2x distinto de 0. Eso es lo mismo que decir 2x distinto de 5, o lo que es lo mismo, x distinto de 5 medios. Es decir, ese número, 5 medios, 2,5, no puede estar en el dominio porque se anularía el denominador de esa fracción y entonces no existiría la fracción, y si no existe la fracción ya no existe tampoco la raíz cuadrada. Vamos a ver entonces ahora la otra condición. La otra condición es 2x menos x cuadrado dividido por 5 menos 2x mayor o igual que 0. Entonces necesito resolver esa inecuación. Es una inecuación con fracciones algebraicas. ¿Cómo se resolvían? Necesitábamos que estuviese todo en el primer miembro, ya lo está. Necesitábamos que hubiese una única fracción, ya la hay. Y necesitamos que estén factorizados tanto el numerador como el denominador. Pues hemos de factorizar porque el numerador no lo está. Entonces eso es x que multiplica 2 menos x y el denominador ya está factorizado. 5 menos 2x mayor o igual que 0. Ahora hemos de dibujar sobre la recta real, aquellos números que anulen cada uno de los factores. El primer factor es x. ¿Qué número lo anula? El 0. El segundo factor es 2 menos x y lo anula el 2. Y el tercer factor es 5 menos 2x, que hemos visto que se anulan 5 medios, 2,5. Si yo dibujo esos tres números por orden, el primero es 0, el segundo sería 2 y el tercero, vamos a suponer que está aquí, sería 5 medios. Y ahora, igual que siempre, tengo que tomar un número en cada tramo y ver el signo que toma esta fracción. Entonces voy a coger un número antes del 0, el x igual a menos 1, y lo sustituyo aquí. Entonces la x sería negativa, que sería menos 1, 2 menos menos 1 sería 3 positivo, y 5 menos 2 por menos 1 sería 5 más 2, 7 positivo. Y esto va a dar negativo. Negativo. Cojo un número entre 0 y 2, pues cogería el 1. Y sustituimos 1 positivo, 2 menos 1 positivo, 5 menos 2 por 1 positivo. Da positivo, este tramo positivo. Cojo un número entre 2 y 5 medios, pues cojo el 2,25. La x, 2,25, positiva,
2 menos 2, 25, negativo. 5 menos 2 por 2, 25. 2 por 2, 25 es 4,5. 5 menos 4,5 es positivo. Pues esto da negativo. Un número después de 5 medios, el 2,5. 2,5, perdón, el 3. 3 sería positivo, 2 menos 3 negativo, 5 menos 2 por 3, 5 menos 6 negativo. Entonces esto da positivo. Bueno, tengo que ver qué pasa en estos números. Tengo que ver si son abiertos o cerrados. Fijaos, el 5 medios nunca puede ser cerrado porque va en el denominador. Ya dijimos que no lo podemos coger. Entonces este va a ser un punto abierto, siempre abierto. Los otros dos, como aquí va la rayita del igual, eso significa que me vale que se anule la fracción, y la fracción se anula donde se anula el numerador, que es precisamente en el 0, es decir, me va a valer, y el 2 también me va a valer. Entonces tomo este tramo, incluido el 0 y el 2, y tomo este tramo, pero sin tomar el 5 medios. Con lo cual, volvemos aquí a nuestro dominio de F, y hemos visto que el dominio va a ser el intervalo cerrado 0, 2, unión, la semirrecta abierta, 5 medios, más infinito. Y ese sería el dominio de esta función. Vamos con otro ejemplo. Ves que cada vez se van complicando un poquito más. Este, sin embargo, que viene ahora es un poquitín más sencillo. Raíz cúbica. Y ahora tenemos 5x cuadrado más 3x menos 8 dividido de x cuadrado más 4x más 4. Vale. Volvemos a tener una raíz y dentro de nuestra raíz va una función racional, un cociente de polinomios. Vale. Entonces, dominio de F. Yo necesito tomar todos aquellos números, primero, que hagan que exista esa fracción. Y esa fracción existe cuando el denominador no se anula. Es decir, necesito que x cuadrado más 4x más 4 sea distinto de 0. Necesito que la raíz exista, pero como es una raíz cúbica, una raíz impar, la raíz cúbica existe siempre que exista lo que va dentro. Es decir, no tengo que imponer ninguna otra condición. Si x cuadrado más 4x más 4 no vale 0, la fracción va a existir y por lo tanto va a existir esa raíz cúbica. Entonces, esa es mi única condición. Es decir, mi dominio va a ser todo R quitando los números que anulen el denominador. Tengo que quitar esos números. Vale. Entonces, ¿cuándo ese denominador vale 0? Fijaos que eso es lo mismo que x, perdón, a ver, eso es lo mismo que esta identidad notable, eso es lo mismo que x más 2 al cuadrado. Entonces, para x más 2 al cuadrado sea 0, eso es lo mismo que decir que x más 2 es 0 y eso es lo mismo que decir que x es igual a menos 2. Es decir, el único número que anula x cuadrado más 4x más 4 es el x igual a menos 2, que es el que tengo que quitar. Es decir, mi dominio, vuelvo aquí donde tenía dominio de F, aquí lo tenéis, y vuelvo aquí y digo, pues mi dominio va a ser todo R quitando ese único número. Vale. Bueno, pues seguimos entonces con ejemplos de funciones radicales, o mejor dicho, que ahora que lleven radicales, porque vamos a considerar, por ejemplo, esta función, la función f de x igual a 5 dividido por la raíz de x cuadrado menos 3x. Esta es una función que lleva un cociente y lleva el radical en el denominador. No es exactamente lo mismo que acabamos de estar viendo. En el ejemplo y en los ejemplos anteriores teníamos una raíz y esa raíz abarcaba a todo el cociente. Ahora no, ahora nuestra raíz, nuestro radical, va
en el denominador. Veremos también ejemplos en los que vaya en el numerador nada más. Bueno, pues entonces, ¿cómo vamos a proceder en este caso? A ver, dominio de f. ¿Qué necesitamos? ¿Para qué x va a existir esa función, ese cociente? Tiene que existir el numerador. El numerador es un número y por lo tanto un polinomio existe siempre. Es decir, de ahí no vamos a tener ninguna restricción. Tiene que existir el denominador. Para que exista el denominador, como nuestro denominador es una raíz cuadrada, es decir, una raíz par, para que exista esa raíz par necesitamos que lo que va dentro, que es x cuadrado menos 3x, sea mayor o igual que 0. Pero es que ahora necesitamos que el denominador no se anule. Entonces necesitamos que esa raíz, por ir en el denominador, necesitamos que esa raíz sea distinta de 0. Vale. Fijaos, eso es lo mismo que decir que voy a necesitar los números x tales que, si yo necesito que lo que va dentro de la raíz sea mayor o igual que 0, pero la raíz en sí no puede dar nula, entonces lo que necesito realmente es que el radicando x cuadrado menos 3 sea mayor que 0. Porque así se estarán cumpliendo las dos condiciones. Si x cuadrado menos 3 es mayor que 0, también va a ser mayor o igual que 0 y me va a permitir que exista la raíz cuadrada y que sea no nula. Vale, pues eso es la condición que tenemos que ver. Vamos entonces a resolver esa inecuación x cuadrado menos 3x mayor que 0. Es una inecuación de grado superior a 1, es obligatorio factorizarla. Entonces, x por x menos 3 mayor que 0. Necesito dibujar sobre la recta real los números que anulan los dos factores. El primer factor es x se anula en 0, el segundo factor es x menos 3 se anula en 3. Si yo represento esos números ordenados, a la izquierda está el 0 y a la derecha está el 3. ¿Esos números se van a coger o no se van a coger? Fijaos, ahora aquí no aparece la rayita del igual, es decir, yo no puedo permitir que este producto de 0, con lo cual esos dos números no van a estar incluidos en la solución, han de ser números abiertos, puntos abiertos. Vale, los tramos, pues estudio el signo. Cojo un número en el primer tramo, un número más pequeño que 0, pues cojo el menos 1 y sustituyo en esta factorización. La x sería menos 1 es negativa y menos 1 menos 3 negativo y menos por menos da más. Este tramo sería positivo. Cojo un número entre 0 y 3, pues el más fácil de todos, el más sencillo es el 1. Sustituyo la x ahora es 1, entonces positiva. 1 menos 3 menos 2 negativo, más por menos, menos. Este tramo negativo. Cojo un número en el último tramo, mayor que 3, pues cojo el 4. La x positiva por ser 4 y 4 menos 3 positivo. Más por más da más. Este tramo es positivo. Como me pedían que ese producto fuese mayor que 0, los tramos que voy a coger, que me van a servir, son este y este. Vale, pues eso va a ser mi dominio. Vuelvo aquí y digo, vale, pues el dominio va a ser menos infinito 0 sin coger el 0, unión 3 más infinito sin coger el 3. Es una unión de dos semirrectas abiertas. Y ya tendríamos el dominio de esa primera función. Vamos entonces con otra semejante. Ahora me dan esta otra función. F de x igual a 9x menos 8 dividido por la raíz cuadrada de 6 más x menos x al cuadrado. Fijaos que es más o menos la misma situación. Tenemos un cociente que lleva en el denominador una raíz y vuelve a ser una raíz par. Vale, entonces dominio de f. Tengo que coger aquellos números reales, aquellos x pertenecientes a R que verifiquen qué condiciones. A ver, tiene que existir el numerador. 9x menos 8 es un polinomio y existe siempre. De ahí no saco ninguna restricción. Tiene que existir el denominador, que es una raíz cuadrada. Entonces, para que exista esa raíz cuadrada,
necesitamos que 6 más x menos x cuadrado sea mayor o igual que 0. Pero necesitamos que el cociente no se anule, es decir, necesitamos que esa raíz sea distinta de 0. Pues bien, si yo quiero que la raíz sea distinta de 0 y lo que va dentro sea mayor o igual que 0, la única posibilidad es que 6 más x menos x cuadrado sea mayor que 0. Porque si es mayor que 0, existe la raíz y no puede dar 0 el resultado de la raíz. Pues esa es la inecuación que vamos a resolver. 6 más x menos x cuadrado mayor que 0. Tengo que intentar factorizar ese polinomio. Pues vamos a factorizar ese polinomio. Vale, entonces decimos menos x cuadrado más x más 6 lo igualo a 0 y resuelvo. Entonces, x igual a menos b más menos raíz cuadrada, b cuadrado menos 4 por a por c dividido por 2a. Igual menos 1 más menos, la raíz quedaría la raíz de 25 que es 5, dividido de menos 2. Entonces nos quedaría menos 1 más 5, 4, 4 entre menos 2, menos 2, menos 1 menos 5 menos 6 entre menos 2, 3. Vale. Entonces vengo aquí y factorizo. Recordad siempre coeficiente principal, que es menos 1 en este caso, menos 1 por, y ahora x menos la primera raíz es menos 2, entonces x menos menos 2, x más 2, por la segunda x menos la segunda raíz. Y yo quiero que esto sea mayor que 0. Pero fijaos, si menos 1 por este producto, si tengo menos 1 por este producto mayor que 0, eso es lo mismo que decir que x más 2 por x menos 3 ha de ser negativo, es decir, multiplico toda la inecuación por menos 1 y entonces la desigualdad cambia de signo. Pues esa es la inecuación que he de resolver, x más 2 por x menos 3 menor que 0. Dibujamos entonces sobre la recta real los números que anulan esos dos factores. El primer factor se anula en el menos 2 y en el segundo en el 3, que son precisamente estos números. Pues menos 2 y 3. ¿Se cogen o no se cogen? Como aquí no hay rayita del igual, no se pueden coger, abiertos. Tomo un número en cada tramo. Tomo un número antes de menos 2, pues el menos 3. Sustituyo. Menos 3 más 2, negativo. Menos 3 menos 3, negativo. Y menos por menos, más. Un número entre menos 2 y 3, el más sencillo, 0. Sustituyo 0 más 2, positivo. 0 menos 3, negativo. Más por menos da menos. Menos. Un número después del 3, el 4. 4 más 2 positivo, 4 menos 3 positivo, más por más da más. Fijaos, ahora yo lo que necesitaba era que mi inecuación fuese negativa. Es decir, necesitaba que el producto de esos dos factores fuese negativo, es decir, el tramo que me sirve es este. Y ese va a ser entonces nuestro dominio. Volvemos aquí donde lo habíamos dejado y digo, vale, pues el dominio es el intervalo abierto menos 2, 3. Y tendríamos también resuelto ese dominio. Bueno, pues vamos con otro ejemplo. Un ejemplo más en el que van a intervenir funciones radicales. Entonces, la función que nos dan ahora para estudiar su dominio, para calcular su dominio, es f de x igual a raíz cuadrada de 5x menos 15 dividida la raíz por 2x cuadrado menos 32. Fijaos que es un caso distinto al anterior. Ahora tenemos un cociente, pero la raíz va en el numerador. Antes iba en el denominador. Vale, entonces vamos a razonar. Dominio de f. Dominio de f.
son los x pertenecientes a R tales que, a ver, queremos que exista el numerador. El numerador es una raíz cuadrada. Para que exista esa raíz cuadrada, lo que va dentro tiene que existir, pero eso no hay ningún problema porque es un polinomio, pero además tiene que ser mayor o igual que 0 porque es una raíz par. Entonces necesito forzosamente que 5x menos 15 sea mayor o igual que 0. Vale. Es un cociente, necesito que exista el denominador. El denominador es 2x cuadrado menos 32, que es un polinomio, existe siempre. Pero por ir en el denominador, como el denominador no puede ser nulo, lo que sí tengo que imponer es la condición de que 2x cuadrado menos 32 ha de ser distinto de 0. Pues esas son las dos condiciones que debe cumplir el dominio. Los números del dominio, los puntos que yo diga que pertenecen al dominio, han de cumplir esas dos condiciones. Esto, en lugar de escribirlo así, lo vamos a escribir de esta otra forma. Vamos a decir que voy a tomar los números x pertenecientes a R, tales que 5x menos 15 ha de ser mayor o igual que 0, y como 2x cuadrado menos 32 no puede ser 0, lo que vamos a hacer es quitar a ese conjunto, quitar el conjunto de los números reales que sí hacen que 2x cuadrado menos 32 sea 0. Es decir, voy a ver primero qué números cumplen 5x menos 15 mayor o igual que 0 y a esos números a ese conjunto de números le voy a quitar aquellos que cumplan 2x cuadrado menos 32 igual a 0. Vale, entonces 5x menos 15 mayor o igual que 0. Eso es una ecuación de primer grado muy fácil de resolver. Entonces 5x mayor o igual que 15 tendría que dividir por 5. 5 es un número positivo, con lo cual el sentido de la desigualdad se mantiene y nos queda x mayor o igual que 3. Es decir, este primer conjunto, este, es el conjunto de los números mayores o iguales que 3. Es decir, es la semirrecta cerrada de 3 a más infinito. Y ahora, ¿qué le tengo que quitar a esa semirrecta? A ver, ¿qué números cumplen 2x cuadrado menos 32 igual a 0? Eso es lo mismo que 2x cuadrado igual a 32, x cuadrado igual a 32 entre 2, 16, y eso es lo mismo que x igual a más menos la raíz de 16, es decir, más menos 4. Recordad que la raíz cuadrada siempre tiene dos soluciones, positiva y negativa. Es decir, a ese conjunto le tengo que quitar el menos 4 y el 4. Bueno, vamos a dibujarlo. Tenemos la semirrecta que empieza en 3, cogiendo el 3 y va hacia más infinito. Y a eso tendría que quitarle el número menos 4, pongamos que el menos 4 anda por aquí, pero claro, cae fuera. Como cae fuera de esa semirrecta ya no tengo que quitar nada. Y tendría que quitar el 4. Vamos a suponer que el 4 cae por aquí. Ese sí lo tengo que quitar. Entonces, esto que tenemos aquí escrito, 3 más infinito, quitándole el menos 4 y el 4, en realidad es lo mismo que 3 más infinito, quitando solamente el 4. El menos 4 ya no hay que quitarlo, que ya no estaba ahí dentro. Y otra forma de escribir eso, es decir, desde el 3, cogiendo el 3 hasta el 4 sin cogerlo, unión desde el 4 sin cogerlo a más infinito. Pues nuestro dominio puede ser escrito de cualquiera de esas dos formas y sería el dominio de esa función. Vamos con otra. Ya veis que funciones con raíces podemos poner un montón de ejemplos distintos. F de x, raíz cuadrada de 7x más 28 dividido por otra raíz, por una raíz quinta de 81x cuarto menos 16. Entonces, en este caso, f de x es cociente de dos raíces, una par y otra impar. Entonces, dominio de f van a ser los números x pertenecientes a R tales que, condiciones, necesito que el numerador exista, es una raíz cuadrada, tiene que existir lo que va dentro, 7x más 8 es un polinomio, existe siempre, pero para que exista la raíz, por ser una raíz par,
necesito que 7x más 28 sea mayor o igual que 0. Vamos al denominador. Necesito que exista el denominador. Es una raíz quinta. Las raíces impares existen si existe lo que va dentro de ellas. 81x cuarta menos 16, un polinomio, existiría siempre. Entonces, esa raíz va a existir siempre. Pero como va en un denominador, necesito que esa raíz no dé 0. Entonces, yo necesito que esa raíz sea distinta de 0. Para que una raíz sea distinta de 0, para que el resultado de una raíz no sea 0, no puede ser 0 lo que va dentro, no puede ser 0 el radicando. Entonces, esto es lo mismo que decir que 7x más 28 tiene que ser mayor o igual que 0 y 81x cuarta menos 16 no puede ser 0. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular los números que cumplen la primera condición, la de la desigualdad, y le vamos a quitar los números que anulen el 81x cuarta menos 16. ¿Vale? Bueno, pues entonces, 7x más 28 quiero que sea mayor o igual que 0. Vuelve a ser una ecuación de primer grado. 7x mayor o igual que menos 28 dividido por 7, como es positivo, el sentido de la desigualdad se mantiene. Y eso es x mayor o igual que menos 4. Entonces, este primer conjunto, este, es lo mismo que decir x mayor o igual que menos 4. Es decir, desde el menos 4 cogiéndolo en adelante. Y ahora voy a ver qué le tengo que quitar. 81x cuarta menos 16 igual a 0. Los números que cumplan eso serán los que yo tenga que quitar. Eso es lo mismo que decir 81x cuarta igual a 16, que es lo mismo que decir x cuarta igual a 16 81avos, que es lo mismo que decir x igual a más menos, porque es una raíz par, la raíz cuarta de 16 81avos, que es más menos, la raíz cuarta de 16 es 2, porque 16 es 2 a la cuarta, y la raíz cuarta de 81 es 3, porque 81 es 3 a la cuarta. Entonces, tendría que quitar el menos 2 tercios y el 2 tercios. Vale. Si yo dibujo la semirrecta menos 4 más infinito cogiendo el menos 4, y yo quito el menos 2 tercios, que es menos 0 y pico, pues imaginaos que anda por aquí. Y el 2 tercios, que imaginamos que anda por aquí, pues tendría efectivamente que quitar los dos números. Es decir, o lo escribo así, o si no, si lo quiero escribir por tramos, sería ir desde el menos 4 hasta el menos 2 tercios sin cogerlo. Después ir desde el menos 2 tercios sin cogerlo al 2 tercios sin cogerlo. Y después desde el 2 tercios sin cogerlo a más infinito. Pues podemos escribir nuestro dominio de ambas formas. O así, que es la que vamos a utilizar habitualmente, o así si lo entendéis mejor. En realidad es lo mismo. ¿Vale? Bueno, pues vamos entonces con el último ejemplo por ahora, al menos, de funciones con radicales para hallarles el dominio. Y vamos a considerar esta función. F de x igual a raíz de 2x menos 4 por raíz de x dividido por 1 menos x cuadrado. Bueno, si os fijáis, nuestra función f en realidad es producto de dos funciones. Esta sería una función g de x y esta sería una función h de x, ambas radicales. Es decir, tenemos que f de x es g de x por h de x, o lo que es lo mismo, g por h de x. Vimos cómo se calculaba el dominio de aquellas funciones que resultaban de multiplicar otras. Sabemos que el dominio de f va a ser igual al dominio de g
intersección el dominio de H. Es decir, vamos a calcular por separado, porque nos resultará más cómodo, los dominios de G y de H y después tendremos que ver qué puntos tienen en común y eso será lo que pongamos aquí como resultado. Pues tomamos la función G. G de X es la raíz cuadrada y por lo tanto raíz par de 2X menos 4. Sabemos que el dominio de G va a ser el conjunto formado por todos aquellos números tales que exista lo que va dentro del radicando, que es un polinomio y por lo tanto existe siempre, pero que además haga que la raíz exista, es decir, 2x menos 4 ha de ser mayor o igual que 0. Pues 2x menos 4 mayor o igual que 0 es lo mismo que 2x mayor o igual que 4, dividido por 2, que es número positivo, x mayor o igual que 4 entre 2, x mayor o igual que 2. Es decir, este dominio serían los números x mayores o iguales que 2. La semirrecta entonces cerrada, 2 más infinito. Ya tendríamos el dominio de G. Vamos a calcular el dominio de H. H de X es la raíz cuadrada, pero ahora lleva un cociente dentro. X entre 1 menos X cuadrado. Dominio de H. Pues el dominio de H van a ser todos X pertenecientes a R, tales que exista lo que va dentro de la raíz y además exista la raíz. Para que exista lo que va dentro de la raíz, que es un cociente de polinomios, necesito que el denominador sea distinto de 0. Y para que exista la raíz en sí, necesitamos que X dividido por 1 menos X cuadrado sea mayor o igual que 0. ¿Vale? Entonces, van a ser todos aquellos X pertenecientes a R, tales que sean solución de esta inecuación, y le voy a quitar los números que anulen el denominador de esa inecuación. ¿De acuerdo? Vale, pues vamos a resolver esa inecuación y le quitaremos los números que anulan 1 menos x cuadrado. Casi empezamos por aquí. A ver, esperad. Vale, entonces primero, 1 menos x cuadrado, ¿cuándo se anula? Pues eso es lo mismo que decir x cuadrado igual a 1, que es lo mismo que decir x igual a más menos la raíz de 1, que es más menos 1. Esos dos números no van a poder estar en el dominio de H porque anularían 1 menos x cuadrado que va en el denominador de la fracción. Vale, resolvemos la inecuación. X dividido por 1 menos x cuadrado mayor o igual que 0. Tenemos que factorizar. El numerador está factorizado, pero el denominador no. Una vez que he factorizado, tengo que dibujar sobre la recta real todos aquellos números que anulen cada uno de los factores. X se anula en 0, 1 más x en menos 1 y 1 menos x en más 1. Entonces tengo que dibujar por orden menos 1, 0, 1. Recordad, el 1 y el menos 1 anularían el denominador, no son válidos, con lo cual puntos abiertos. El numerador se anula en 0. ¿Puede valer 0 la fracción? Sí, porque tengo aquí la rayita del igual. Entonces el 0 sí lo puedo tomar, sí lo puedo elegir. Vamos a ver el signo en cada tramo, lo de siempre. Cogemos un número en cada tramo y sustituimos en la expresión que ya hemos factorizado. Entonces, x, un número más pequeño que menos 1, el menos 2. El numerador sería menos 2, negativo, y abajo tendríamos 1 más menos 2 negativo y 1 menos menos 2 positivo. Y esto da menos entre menos da más. Cojo un número entre menos 1 y 0, menos 0,5. El numerador x sería negativo, 1 más menos 0,5, 1 menos 0,5 es positivo, 1 menos menos 0,5 es positivo. Menos entre más da menos. Un número entre 0 y 1, el 0,5. Venimos aquí una vez más y decimos x 0,5 positivo,
1 más x, 1 más 0,5 positivo, 1 menos 0,5 positivo, más entre más da más. Un número mayor que 1, el 2. Sustituimos para ver el signo, 2 positivo y abajo 1 más 2 positivo, 1 menos 2 negativo, más entre menos da menos. Queríamos que el resultado de la fracción fuese mayor o igual que 0. Tomamos entonces los tramos positivos. Este tramo y este tramo. Entonces, el dominio de h serían los números que hemos visto que son solución de esta inecuación, quitando los que verifican esto, que son el menos 1 y el 1, pero que ya los hemos quitado. Es decir, nuestro dominio, el dominio de h, sería desde menos infinito hasta menos 1 sin cogerlo, unión, el intervalo semiabierto, semicerrado, en 0 si lo tomamos y en 1 no. Ese sería el dominio de h. Recordad que para hacer el dominio de f tenemos que hacer la intersección de los dos dominios. Es decir, sería el dominio de g, que es 2 más infinito, que lo habíamos visto aquí, y ahora intersección con este que acabamos de calcular. Y este que acabamos de calcular es menos infinito menos 1 unión 0, 1. Vamos a hacer esa intersección. A ver. El primero, el de h. 2 más infinito. 2 más infinito. Este es el dominio de... No, perdón, este es el dominio de g. Dominio de g, 2 más infinito. Vamos con el dominio de h. Dominio de h. Es este que tenemos aquí. Empezaría aquí. Vamos a suponer que por aquí anda el menos 1. Cogeríamos este tramo. Cogeríamos desde el 0. Vamos a suponer que el 0 anda por aquí. Y cogeríamos... A ver, tengo que dibujarlo mejor. Esperad un segundillo. Vamos a dibujar otra vez. Vamos a dibujarlo. Vale, entonces, a ver. Tenemos... Vamos a hacerlo más grande. A ver, vamos a empezar por el de h. Vamos a pintar primero aquí el de h, dominio de h. Tendríamos, dijimos, desde menos infinito hasta menos 1. Y después de 0 a 1. Vale, y el de g, dominio de g, decíamos que era desde 2 en adelante. Desde 2 en adelante. Con lo cual, la intersección, es decir, lo que tienen en común, ¿qué es? Nada. No tienen absolutamente nada en común. El dominio de f, que sería el dominio de g, intersección el dominio de h, no tienen nada en común, es decir, es el conjunto vacío. No hay ningún punto que esté a la vez en ambos conjuntos. ¿Eso qué significa? ¿Qué significa que el dominio de f no tenga elementos? Pues eso es lo mismo que decir que no existe f de x para ningún número x. Es decir, no vamos a poder calcular esa función nunca. Es un caso especial, pero ya veis que también existen los casos especiales.